Imagina esta situación. Estás en plena batalla sobre los adoquines más brutales. Cada vibración amenaza con hacer saltar tu cadena y necesitas cambiar ya mismo. Pero, ¿y si te dijeran que la forma tradicional de hacerlo con 2 platos ya no es la mejor? Sí, el equipo Lidl Trek ha lanzado una bomba afirmando que han encontrado algo increíblemente bueno y que nunca volverán al doble plato en las clásicas. Vamos a ver por qué. La revolución monoplato. Vamos a ponernos en situación. Domingo de Gante-Wevelgem, Matt Pedersen y su compañero Jonathan Milan del Lidl Trek hacen un doblete impresionante. Fiesta total para todo el equipo. Pero más allá de la victoria, las miradas se centraron en sus bicicletas. No eran unas bicicletas cualquiera, estaban usando su Trek Madon SLR9 de carreras, sí, pero con una configuración de transmisión que normalmente verías en una bici de gravel. Estamos hablando de una transmisión SRAM XPLR monoplato. ¿Qué significa esto? Pues 1x, que significa que solo lleva un plato delante, o sea, una configuración monoplato. Así que chao, au revoir, sayonara al desviador delantero y a tener que elegir entre plato grande y pequeño en el peor momento. En la parte trasera llevaban un enorme cassette de 13 velocidades con un rango de 10 a 46 dientes. Esto les da un abanico de marchas muy amplio para afrontar desde llanos rápidos hasta las cotas más duras de Flandes. Las clásicas siempre han sido un laboratorio para probar locuras tecnológicas debido a la dureza extrema de sus recorridos, pero esto parece llevarlo a otro nivel. ¿Estamos ante el futuro o solo una moda pasajera? Nunca más biplato, el veredicto. Aquí es donde la cosa se pone seria. No es solo que ganaran, es lo que dijeron después. Glenn Leven, el jefe técnico del equipo Lidl Trek, fue muy claro y contundente. Contó que hicieron 3 días de pruebas específicas con Pedersen y Alex Kirsch sobre los adoquines antes de las carreras. ¿El resultado? Pues según Leven, los ciclistas dijeron textualmente: nunca volveremos al biplato en los adoquines. ¡Bum! Esa es una declaración de intenciones en toda regla. Imagínate profesionales del máximo nivel acostumbrados a lo mejor de lo mejor, probando algo nuevo y quedando tan convencidos como para renegar de la configuración estándar que han usado durante años en el terreno más exigente. Hay que admitir que estas declaraciones se publicaron en la propia web del equipo, así que un poquito de marketing hay, pero la convicción parece real. Esto va más allá de simplemente decir nos gusta. Están hablando de una mejora tan significativa que cambia su forma de afrontar las carreras más duras del calendario. No estamos hablando de unos gramos menos o una mejora aerodinámica marginal. Estamos hablando de una diferencia que los propios corredores califican de locura. ¿Pero qué hace exactamente que sea tan bueno para ellos? Sigue con nosotros que enseguida lo veremos. ¿Qué es un mullet? Vale, hemos mencionado el término mullet y quizá te estés preguntando si nos hemos vuelto locos y hemos empezado a hablar de cortes de pelo de los 80 y 90 al estilo MacGyver. Pues no vas tan desencaminado en cuanto al concepto. En el mundo de la bici, mullet es el término coloquial que se ha acuñado para describir una configuración de transmisión híbrida. Se refiere a mezclar componentes diseñados originalmente para bicicletas de montaña o MTB o gravel con componentes de carretera. La idea es combinar lo mejor de ambos mundos para obtener unas características de cambio o unos rangos de marcha específicos que no se consiguen con un grupo completo de una sola disciplina. En este caso, el mullet del Lidl Trek consiste en usar manetas de cambio de carretera SRAM Red, lo más tope de gama de carretera, combinadas con un cambio trasero y un cassette de la gama XPLR de SRAM, que está pensada para gravel. ¿Por qué hacer esto? Porque el cambio trasero y el cassette de gravel MTB están diseñados para manejar cadenas que se mueven mucho, como en terrenos irregulares, ofrecer una mayor tensión de cadena para evitar salidas y gestionar esos cassettes enormes como el 1046 que te dan un rango de marchas gigantesco con un solo plato. Es como tener la precisión y ergonomía de carretera en las manos, pero la robustez y el rango de montaña gravel detrás. Así que cuando oigas mullet en ciclismo, piensa en esa mezcla estratégica, componentes de carretera serios combinados con componentes de MTB gravel aventureros y robustos. Una combinación que según Lidl Trek es la bomba para los adoquines.
¿Te imaginas llevar un mullet en tu propia bici? Podría ser más útil de lo que piensas. Los adoquines, el campo de batalla que lo cambia todo. Para entender por qué esta configuración mullet monoplato tiene sentido para el Lidl Trek, precisamente en las clásicas de adoquines como la París-Roubaix o Flandes, tenemos que hablar de lo que significan los adoquines. Si nunca has rodado sobre paves, imagina intentar montar en bici sobre una calle hecha con papas grandes, irregulares y mal colocadas, mientras te sacuden como una maraca a toda velocidad. Es brutal, las vibraciones son constantes y violentas, todo en la bici sufre, las ruedas, el cuadro, los componentes y por supuesto el ciclista. En ese infierno vibratorio, la transmisión es uno de los elementos más vulnerables. La cadena salta y se sacude como loca. El mayor miedo, que la cadena se salga, especialmente al cambiar de plato en el momento menos oportuno, como al inicio de un tramo clave o justo cuando necesitas acelerar. Una salida de cadena puede significar perder segundos vitales o peor, una caída o una avería que te deje fuera de carrera. Además, cambiar con precisión bajo tanta tensión y vibración es complicado. Aquí es donde entra en juego la ventaja del monoplato mullet. Al eliminar el desviador delantero y el segundo plato, simplificas todo el sistema. Menos piezas móviles delante significan menos cosas que pueden fallar o causar problemas. Además, los cambios traseros de SRAM tipo clutch, diseñados para MTB Gravel, tienen un muelle mucho más fuerte que mantiene la cadena tensada, reduciendo drásticamente el riesgo de que se salga por las sacudidas. Combina eso con un plato delantero narrow white, con dientes alternos anchos y estrechos que agarran mejor la cadena, y tienes un sistema mucho más seguro y fiable para el caos de los adoquines. En este contexto, la simplicidad y la seguridad priman sobre tener más marchas intermedias. UDH, la pieza clave. Muy bien, si el sistema monoplato es tan genial para los adoquines, ¿por qué no lo están usando todos los equipos que patrocina SRAM? Aquí llegamos a un punto técnico crucial, pero que normalmente pasa desapercibido: la patilla de cambio o derailleur hanger en inglés, que es esa piececita metálica donde se atornilla el cambio trasero al cuadro. Tradicionalmente, cada fabricante de bicicletas tenía sus propios diseños de patillas, cientos de ellas, una auténtica pesadilla si se te rompía una y tenías que encontrar el repuesto exacto. ¿Te suena esta historia, verdad? Seguro que sí. Aquí entra SRAM con una solución que busca simplificar esto, el UDH o Universal Derailleur Hanger, patilla de cambio universal. Es un intento de crear un único diseño de patilla estandarizado que todos los fabricantes puedan adoptar. Suena genial, ¿verdad? El problema es que aunque se ha ido adoptando bastante en el mundo del MTB del gravel, su llegada a las bicicletas de carretera de alta gama ha sido mucho más lenta. Y aquí está el kit de la cuestión: el cambio trasero SRAM Red XPLR que usa Lidl Trek, el corazón de su sistema mullet, está diseñado específicamente para funcionar con cuadros que tengan esta patilla UDH. No se puede montar en un cuadro con una patilla tradicional de carretera. La Trek Madone que usan Pedersen y Milan es una de las pocas bicicletas de carretera del World Tour, si no la única en ese momento, que incorpora de serie esta patilla UDH. Esto les da la flexibilidad de montar estos componentes de gravel MTB directamente. Otros equipos, incluso si no están patrocinados por SRAM, no pueden simplemente poner este cambio en sus bicicletas de carretera habituales porque sus cuadros no son compatibles con UDH. Este pequeño detalle técnico es una barrera enorme para la adopción generalizada de esta configuración específica en el pelotón. Y una nota importante que debemos reseñar es que desde que surgió esta noticia a principios del 2024, la adopción del UDH en nuevos modelos de carretera ha ido aumentando lentamente, pero a fecha de abril de 2025 todavía no es un estándar universal en el World Tour, ni mucho menos. ¿Por qué no lo usa nadie más? Ya hemos visto una razón de peso: las barreras técnicas del UDH. La mayoría de las bicis de carretera del pelotón no están preparadas. Pero hay más factores. Primero, el patrocinio. SRAM es la marca que más ha apostado por el mezcla y combina entre sus diferentes gamas, carretera, gravel y MTB, lo que dio origen al término mullet.
Para un equipo patrocinado por Shimano o Campanolo, intentar hacer una configuración similar sería mucho más complicado, si no imposible, por cuestiones de compatibilidad y por supuesto de contratos. Lidl Trek tiene la ventaja de tener a SRAM como sponsor técnico y una bici, la Madon, con UDH que lo permite. Segundo, la tradición y el conservadurismo. El ciclismo pro, a pesar de estar a la vanguardia tecnológica, también puede ser muy conservador. El sistema biplato ha sido el estándar durante décadas. Cambiar algo tan radical como un monoplato requiere no solo la tecnología adecuada, sino también un cambio de mentalidad por parte de mecánicos, directores y corredores. Muchos equipos pueden preferir seguir con lo que conocen y dominan, especialmente si no tienen problemas graves con el biplato. Es como cuando tus padres se resistían a dejar el Nokia 3310 por un smartphone, ¿recuerdas? Tercero, ¿es realmente mejor en todas las situaciones? Si bien para la brutalidad de los adoquines las ventajas de seguridad y simplicidad del monoplato parecen claras, según Lidl Trek, en otros terrenos las cosas cambian. Un sistema monoplato tiene saltos más grandes entre marchas comparado con un biplato con un rango similar. En subidas largas y constantes o en llanos donde se rueda en grupo a alta velocidad, encontrar la cadencia perfecta puede ser más difícil con un monoplato. Por eso es probable que muchos equipos reserven esta configuración, si pudieran usarla, solo para carreras muy específicas como la Roubaix o Flandes, y sigan con el biplato para el resto del calendario. ¿Más rápido o más seguro? Aquí viene una de las afirmaciones más interesantes del Lidl Trek atribuida a Mads Pedersen. Según Glenn Leven, Pedersen le dijo una vez que la configuración monoplato no solo era más fiable, sino también más rápida. Por lo visto, Pedersen sentía que perdía 2 o 3 segundos al cambiar del plato pequeño al grande, solo asegurándose de que la cadena estaba bien colocada antes de volver a acelerar. Vamos a analizar esto. ¿Es el cambio en sí mismo más rápido en un sistema monoplato? Probablemente no. Un cambio trasero moderno de gama alta, ya sea monoplato o biplato, es increíblemente rápido. La diferencia de velocidad pura en la acción mecánica es mínima. Entonces, ¿de dónde viene esa sensación de ser más rápido? Nuestra opinión humilde es que la ganancia no está tanto en la velocidad del cambio en sí, sino en la confianza y la fiabilidad que proporciona el sistema. Imagina la situación que describía Pedersen. Estás en plena tensión, sales de una curva o de un tramo de adoquines, necesitas poner el plato grande para lanzar el ataque o seguir la rueda. Con un biplato siempre existe esa pequeña duda, esa necesidad de comprobar visual o auditivamente que la cadena ha engranado bien antes de aplicar toda tu fuerza. Ese momento de duda, esa micropausa para asegurarte, es lo que puede costar esos 2 o 3 segundos mentales y de impulso. Con el monoplato, al no haber un cambio de plato y tener mayor seguridad en la cadena trasera, el ciclista tiene la confianza de pisar los pedales a fondo inmediatamente después de cambiar o sin necesidad de cambiar delante. Es la eliminación de esa duda y la mayor fiabilidad lo que permite al ciclista ser más decidido y, por tanto, perder menos tiempo en esos momentos críticos. No es que el componente sea más rápido, es que el ciclista puede ser más rápido gracias a él. El pasado del monoplato, Aquablue. Aunque la apuesta del Lidl Trek ha hecho mucho ruido, no son los primeros en intentar llevar el monoplato al ciclismo de carretera profesional. Tenemos que echar la vista atrás a la temporada 2018 para recordar al equipo irlandés Aquablue Sport. Ellos sí que fueron valientes. Se presentaron esa temporada compitiendo exclusivamente con la bicicleta 3D Strada, una máquina diseñada específicamente para transmisiones monoplato. Todo el equipo en todas las carreras con un solo plato. Fue una apuesta muy audaz y generó muchísimo debate en su momento. ¿Era una genialidad o era una locura? La realidad es que los resultados fueron discretos y el equipo acabó desapareciendo poco después, aunque por razones económicas, no solo por la elección técnica. Sin embargo, su experimento sirvió para poner el tema del monoplato sobre la mesa en el mundo de la carretera. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Pues muchísimo. La tecnología disponible para hacer funcionar bien los sistemas monoplato ha experimentado un desarrollo enorme en los últimos años, impulsada sobre todo por el boom del gravel y las mejoras en MTB. Los cambios traseros son más robustos y precisos, los sistemas de retención de cadena, embragues en el cambio, platos narrow wide son mucho más efectivos y sobre todo el rango de los cassettes ha aumentado espectacularmente.
El cassette 1046 de 13 velocidades que usa Lidl Trek ofrece un rango mucho mayor y progresiones probablemente mejores que lo que tenía disponible Aqua Blue Sport en 2018. Podríamos decir que Aqua Blue Sport se adelantó a su tiempo, pero la tecnología está ahora mucho más madura para que el monoplato sea una opción viable, al menos en ciertas condiciones, como ha demostrado el Lidl Trek. ¿Es el monoplato el futuro inevitable para todos? La pregunta que seguro te estás haciendo ahora es, vale, funciona para Lidl Trek en los adoquines, pero ¿veremos esto en todas partes? ¿Deberías considerar un monoplato para tu propia bicicleta de carretera? Bueno, como casi todo en este deporte, la respuesta es depende. El monoplato tiene ventajas claras: simplicidad mecánica, es decir, menos piezas, menos ajustes, menos posibles fallos; ligereza, te ahorras el desviador, un plato y el cableado; mejor retención de cadena, ideal para terrenos irregulares o gravel; y potencialmente una mejor línea de cadena en ciertas marchas. Sin embargo, también tiene desventajas. La principal son los saltos más grandes entre piñones en el cassette. Para lograr un rango amplio con un solo plato, los saltos entre coronas tienen que ser mayores que en un sistema biplato con el mismo rango. Esto significa que a veces puede ser más difícil encontrar esa cadencia perfecta, ese punto dulce en el que te sientes totalmente cómodo pedaleando. En llano a alta velocidad o en puertos largos y tendidos, estos saltos pueden ser molestos para algunos ciclistas que prefieren ajustar su cadencia de forma muy precisa. Además, aunque los rangos son amplios, puede que en los extremos te falte un poquito de desarrollo para bajadas muy rápidas o te sobre un poco en las subidas más empinadas, dependiendo de la elección de plato y cassette. ¿Qué significa todo esto para ti, ciclista aficionado o entusiasta? Primero, que la tecnología monoplato está aquí para quedarse, especialmente en gravel y ciclocross, pero cada vez más como opción en ruta para ciertos usos. Segundo, que la compatibilidad, especialmente con el estándar UDH, será algo a tener en cuenta en futuras compras de bicicletas, si quieres tener la opción de montar estos sistemas mullet más modernos. Tercero, que la elección entre monoplato y biplato depende mucho de tu estilo de ciclismo, el terreno por el que ruedas habitualmente y tus preferencias personales en cuanto a cadencia y rango. ¿Veremos extenderse esta tendencia mullet más allá del Lidl Trek y de las clásicas de adoquines? ¿Se convertirá el UDH en el estándar de facto en las bicis de carretera, abriendo la puerta a más experimentación? Solo el tiempo y las próximas temporadas lo dirán, pero una cosa es segura: Lidl Trek ha lanzado una piedra en el estanque y las ondas de esta decisión tecnológica seguirán sintiéndose en el pelotón y en la industria. Porque nos encanta que mejores cada día como ciclista, hemos creado este vídeo. Si te ha gustado, por favor, envíaselo a alguien que creas que puede ayudar a mejorar. Y si quieres, escribe en los comentarios la siguiente frase para yo saber que te inspiró y te ayudó este vídeo. Monto en bici porque correr es muy lento. Si te gusta la frase, consíguela en un enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Un cálido abrazo. Soy Sola en Bici. Buenas rutas.